Hola, ¿qué tal familia? Te doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Aicho. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los samples royalty free, qué son, qué problemáticas tienen y la letra pequeña que pueden tener esos samples. ¡Let's go! La teoría dice que los samples royalty free son aquellos samples que se pueden utilizar en una obra nueva sin tenerle que dar ningún tipo de explicación y sin tener que darle ningún tipo de porcentaje de autoría a la persona que ha creado ese sample. De un tiempo a esta parte se ha hecho muy popular tanto la distribución de este tipo de samples como el uso de este tipo de samples. Pero quiero hablar contigo de una serie de problemáticas con las que te puedes encontrar con esta tipología de samples. En primer lugar, tenemos que hacer la distinción entre librería de samples y librería de samples royalty free. Puede darse el caso de que un creador de samples ponga a la venta o regale sus samples, una librería con muchos loops. Pero que esté regalando o vendiendo esa librería de loops no significa que esté regalando o vendiendo ni la propiedad de esos samples ni la autoría de esos samples. Es decir, para que nos entendamos, se estaría haciendo como una especie de licencia leasing de uso de esos samples. La problemática que te puedes encontrar aquí es que te descargues una librería de loops, ya sea pagándola o ya sea de manera gratuita porque el creador la regale por una estrategia en concreto, y los samples te flipen pero no puedas utilizarlo en tu instrumental, o puedas utilizarlo pero tengas que pedirle permiso y dar la autoría de tu instrumental al que ha creado el sample. Esta es una forma un poco más fácil de usar un sample y de limpiarlo, pero no deja de ser un sample que hay que limpiar y darle un tanto por ciento de derecho de autor a la persona que ha creado el sample porque es co-creador de la instrumental que tú hagas con ese sample. En segundo lugar, también tenemos la problemática de samples que son royalty free, pero hasta cierto punto. En este punto también tenemos librerías tanto gratuitas como de pago que los creadores la ponen a disposición de otros beatmakers para que la sampleen, etcétera, y que solo sea royalty free para artistas sin discográfica o para artistas con cierto nivel de relevancia. Es decir, que en su licencia de uso especifica claramente que si es para artistas con discográfica hay que ponerse en contacto con el creador del sample para arreglar los derechos de autor y el papeleo editorial, etc. En el tercer punto nos encontramos con samples que se hacen llamar royalty free, pero que en ningún lado especifica si son royalty free o hasta qué punto son royalty free. Si estás en este punto, yo te aconsejaría que contactases con el creador o la compañía creadora de esa librería de samples y le preguntaras hasta qué punto es royalty free o qué es lo que tienes que hacer si quieres vender música con esos samples que estás comprando o estás descargando. Y es que con nuestras licencias de uso en leasing en mente, tenemos que caer en la cuenta que cuando descargamos un sample o le descargamos una librería de samples de donde sea, lo que estamos descargando es la licencia de uso de ese sample y cómo podemos utilizarla y bajo qué condiciones podemos utilizar ese sample, ya sea royalty free o no sea royalty free. Con los samples royalty free también tienes que tener en cuenta una cosa, y que cada vez va a ser más grande y más popular esta problemática. Digamos que tú y yo nos descargamos la misma librería de samples. Digamos que tú y yo usamos el mismo sample porque a los dos nos ha encantado ese sample y hemos dicho tengo que hacer algo con este sample. Y digamos que tú y yo hemos pensado que como es una librería royalty free y no hay que darle explicaciones a nadie, vamos a darnos el gusto de utilizar ese sample sin modificar ni siquiera el pitch. Es decir, tal cual viene en la librería, lo hemos metido en el DAW y así lo hemos utilizado. El problema viene cuando yo le hago el copyright a la instrumental con ese sample antes de hacérselo tú. ¿Qué pasa con eso? Pues puede ser que tanto a ti como a tus clientes que le vendas esa instrumental con el mismo sample os salte una infracción del copyright porque yo tengo el copyright de una instrumental con ese sample y ese sample está incluido en la instrumental, así que ya está bajo el copyright a mi nombre. Aquí podríamos hablar largo y tendido sobre la legalidad que hay detrás de toda esta infracción de copyright, etcétera, y la verdad es que esto yo creo que tendría que llegar a juicio porque yo estaría en mi derecho de copyrightar mi instrumental y tú también tendrías derecho a copyrightar tu instrumental, pero el conflicto está en que ambos nos estaríamos apropiando de un material que está libre de uso, pero que no es de ninguno de los dos realmente. Así que ni yo tendría derecho a hacer copyright de esa instrumental, ni tú tendrías derecho
hacer copyright de ese instrumental, por lo que no sé si te quitarían a ti el strike si yo lo copyrighto primero. Al final, con las técnicas de sampling, como siempre digo, lo más aconsejable es que se modifique el sample tanto que no se reconozca la obra original para que esa obra que hagas con ese sample sea tuya 100% y no tengas ningún tipo de problemas con el copyright. Mientras que se reconozca la obra original, ya sea un sample royalty free, ya sea un sample que has ampliado de un vinilo, ya sea un sample de donde sea, vas a poder tener problemas legales al respecto del uso de ese sample. Llegadas a este punto y sin entrar a juzgar si es mejor o es peor, si es más creativo o menos el uso de este tipo de samples, quiero que me dejes en comentarios, por favor, si tú utilizas estos samples, desde dónde lo has comprado o lo has descargado y si has tenido alguna vez algún tipo de problemas con este tipo de instrumentales basadas en estos samples. Si quieres contribuir al crecimiento de este canal, te invito a que compartas este vídeo con tus compañeros y compañeras, músicos, beatmakers, etcétera, por tus redes sociales, WhatsApp y por donde te apetezca, darle al botoncito de compartir y pasar este enlace. Te dejo las tomas falsas y mi careto para que pinches en él y te suscribas al canal si no lo has hecho ya, dándole a la maldita campanita para que YouTube te avise cuando tenga un vídeo nuevo. Nos vemos en la siguiente. Un saludo. Te dejo un par de... Vale. Te dejo las tomas falsas... las tomas falsas, claro, las tomas falsas. Te dejo las tomas falsas de este vídeo y mi careto para que pinches en él y te suscribas al canal si no lo has hecho ya, dándole a la maldita campanita para que te ayude. No, si es que no voy a despedir este vídeo nunca.